¿cómo le hago yo para que alguien vea que realmente el del problema es él? O sea, no soy yo, porque me decían, es que si se fijan, si van a tu casa y ven que están sufriendo de violencia, se los van a llevar a los dos. La mujer que acabas de ver es Andrómeda Cordero, quien por primera vez revela su versión de los trágicos eventos que la llevaron a prisión, luego de ser condenada por uno de los crímenes más impactantes en la historia de Monterrey. Una familia aparentemente normal se desplomó bajo el peso de secretos oscuros, infidelidades y violencia. Un matrimonio que parecía sólido se desmoronó a golpe de gritos y traiciones, y unos hijos quedaron atrapados en la tragedia resultante. En un giro desgarrador, decisiones desesperadas y erradas marcaron el destino de todos, dejando cicatrices que nunca se borrarán. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del true crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y nos escuches. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. Andrómeda Elisa Cordero Flores nació alrededor de 1984 en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León en el noreste de México. Fue la segunda de 4 hijos de una pareja de profesores que eligieron darles a sus hijos nombres inspirados en personajes mitológicos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus padres se separaran. Después de la ruptura, su padre rehizo su vida y se distanció por completo de sus responsabilidades hacia su primera familia, lo que dejó a Yolanda Flores Garza, madre de Andrómeda, a cargo de la crianza de los 4 niños. Yolanda se vio obligada a luchar por la estabilidad de su familia, lo que la llevó a mudarse constantemente en busca de mejores oportunidades laborales. Durante este tiempo, Yolanda insistió en que sus hijas debían estudiar, ya que quería que no repitieran su propia historia de dificultades. A pesar de que Andrómeda no se sentía completamente atraída por los estudios, especialmente las matemáticas, durante la secundaria se inscribió en una institución técnica médica con la intención de ingresar a la carrera de medicina. Al comenzar la universidad, descubrió que realmente le fascinaba el funcionamiento del cuerpo humano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la carrera no era lo que había esperado. Los años más violentos en la región trajeron consigo una ola de cuerpos mutilados que llegaban al anfiteatro del hospital universitario. El ambiente que se vivió en ese lugar, sumado a la crudeza de la violencia en la región, hizo que Andrómeda se replanteara su futuro profesional. Finalmente, Andrómeda abandonó la universidad en su 3er semestre. En su decisión, también influyó la gran cantidad de tiempo que debía pasar en la escuela, lo cual la hacía sentirse más atrapada en su entorno. Sin embargo, continuó con su vida profesional en una dirección diferente. Entre 1999 y 2003, trabajó como embalsamadora en 2 funerarias. A pesar de que este trabajo podría parecer ajeno a su formación inicial, Andrómeda lo encontró fascinante debido a su curiosidad por los cuerpos sin vida. Ese trabajo, que requería conocimientos anatómicos, la mantuvo ocupada y conectada de una manera diferente con el mundo que había estudiado en un principio, aunque desde una perspectiva completamente distinta. Una noche, Andrómeda conoció a Jesús Javier Campos Munguía, un abogado exitoso, 10 años mayor que ella, divorciado y sin hijos. Estaba celebrando su cumpleaños con amigos en un local nocturno, y en ese contexto, Andrómeda y él se conocieron. La conexión fue inmediata, y después de algunas salidas románticas, se hicieron novios. 7 meses después, se casaron. Tras la boda, la pareja se estableció en la colonia Rincón de las Cumbres, donde comenzaron su vida juntos. Aunque Andrómeda intentó seguir con la carrera de nutrición, pronto se dio cuenta de que no era lo suyo. La llegada de su primer hijo, Jesús Said,
fue un cambio significativo en sus vidas, y Andrómeda se dedicó al cuidado de su bebé. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no estaba contenta con la rutina doméstica que se había impuesto. Aunque amaba a su hijo, sentía que necesitaba algo más en su vida. Esto la llevó a tomar decisiones importantes sobre su desarrollo personal, pero también comenzó a experimentar las primeras señales de desconcierto y frustración con su entorno familiar. Después de la llegada de su hijo, Andrómeda empezó a darse cuenta de que la vida doméstica no le resultaba tan satisfactoria como había imaginado. Aunque amaba a su hijo y se dedicó por completo a cuidarlo, se sintió atrapada en la rutina de su casa. La falta de una vida profesional activa comenzó a afectarla emocionalmente, y el deseo de encontrar algo que le proporcionara un sentido de realización creció cada vez más. Con este sentimiento de insatisfacción, Andrómeda decidió retomar sus estudios y aspiraciones. Aunque en un principio había comenzado con la carrera de nutrición, pronto se dio cuenta de que no era lo que más le apasionaba. Fue entonces cuando se inscribió en el Instituto Culinario de Monterrey, donde completó su licenciatura en gastronomía. Soy técnico embalsamadora y tengo mi licenciatura en gastronomía. A pesar de la tensión que esto causó en su matrimonio, debido a que Jesús no estaba del todo de acuerdo con que ella siguiera estudiando, Andrómeda persistió y se graduó con éxito. No obstante, la llegada de su primer hijo, Jesús Said, trajo consigo nuevas prioridades, y aunque su carrera en gastronomía parecía prometedora, Andrómeda decidió volcarse en su familia. Este cambio de enfoque la llevó a abandonar, al menos temporalmente, sus proyectos personales. Cuando Andrómeda dio a luz a su primer hijo, se dedicó por completo a cuidarlo. A poco tiempo de su nacimiento, la pareja recibió la noticia de que su hijo presentaba un leve trastorno del espectro autista. Este diagnóstico, aunque relativamente leve, cambió la vida de Andrómeda y de la familia en general, pues ella se volcó de lleno en las necesidades especiales de su hijo. El cuidado constante y la dedicación para asegurar que Said tuviera el mejor desarrollo posible se convirtió en la prioridad número 1 de Andrómeda. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la maternidad y la vida doméstica comenzaron a pesarle. Aunque amaba profundamente a su hijo y sentía la necesidad de brindarle todo lo que necesitaba, Andrómeda comenzó a sentirse atrapada en la rutina diaria del hogar. La falta de una vida fuera de su casa y de tiempo para sí misma la llevó a experimentar un creciente sentimiento de frustración. Mientras la presión emocional aumentaba, Andrómeda empezó a refugiarse en las manualidades, buscando maneras de mantener su mente ocupada. Tejer y hacer collares se convirtieron en sus distracciones, pero, a pesar de ello, la sensación de estar perdiendo su identidad fuera del rol de madre y ama de casa se fue intensificando. Aunque en su entorno parecía llevar una vida tranquila y dedicada a su familia, Andrómeda sentía que su bienestar emocional estaba siendo profundamente afectado por la falta de autonomía y la constante responsabilidad de cuidar de su hijo, lo que la llevó a una profunda insatisfacción. A medida que pasaba el tiempo, Andrómeda comenzó a descubrir que su matrimonio no era lo que había imaginado. Lo que se conoce como la etapa del noviazgo, del enamoramiento, ya se había terminado. Ya era, esta es tu triste realidad. La relación con Jesús comenzó a deteriorarse debido a varias razones, entre ellas el problema de alcoholismo de él. Jesús pasaba cada vez más tiempo fuera de la casa, sumido en sus fiestas y bebidas, lo que dejaba a Andrómeda encargada de todas las responsabilidades del hogar y de cuidar a Said. La relación comenzó a volverse cada vez más tensa, y las ausencias de Jesús hicieron que Andrómeda se sintiera sola y aislada en su propia casa. Lo que comenzó como un desajuste emocional y de comunicación se convirtió en una serie de infidelidades por parte de Jesús. Andrómeda, aunque consciente de las traiciones, intentó mantenerse firme, pensando que podría salvar su matrimonio y ofrecer a Said un hogar completo. Sin embargo, las infidelidades de su esposo, junto con sus largas ausencias, la hicieron cuestionarse si la relación realmente tenía futuro. A pesar de todo, Andrómeda decidió hacer lo posible por mantener la familia unida, resistiendo las pruebas y el dolor que le causaba la actitud de Jesús.
La situación empeoró aún más cuando Andrómeda descubrió, a través de algunas pistas, que Jesús había ocultado su adicción al alcohol y sus problemas de conducta, lo que aumentó aún más la desconfianza entre ellos. Aunque Andrómeda intentó ignorar los problemas en su relación, la constante incomodidad y la carga emocional de soportar el comportamiento de su esposo empezaron a hacerle mella. Con el paso de los años, los problemas dentro del matrimonio de Andrómeda y Jesús se volvieron más evidentes. No solo las infidelidades y el alcoholismo fueron los factores que afectaron la relación, sino que también la violencia intrafamiliar comenzó a ser una constante. Jesús no solo era verbalmente agresivo, sino que las discusiones se volvieron físicas. Andrómeda, aunque inicialmente intentó no mostrarlo, comenzó a vivir una realidad que estaba lejos del cuento de hadas que había imaginado al casarse. Las agresiones no fueron aisladas. Jesús comenzó a volverse contra ella con más frecuencia, dejándola emocionalmente destrozada. Sin embargo, Andrómeda continuó resistiendo, pues no quería seguir los pasos de su madre, que había vivido una separación dolorosa. A pesar de los maltratos y la violencia, ella intentó mantener su matrimonio intacto, pensando en el bienestar de Said y de su familia. En medio de todo esto, Andrómeda volvió a quedar embarazada, esta vez de una niña, Laisha Sofía. El embarazo de Laisha, sin embargo, no trajo consigo la alegría que normalmente debería haber experimentado una madre. La niña nació con un problema cardíaco, lo que sumió a Andrómeda en una profunda ansiedad y desesperación. Jesús, por su parte, seguía ausente y en ocasiones presente solo para generar más conflictos. Las discusiones entre la pareja aumentaron y la violencia se hizo más presente en la vida de Andrómeda, quien, a pesar de estar soportando todo, se vio incapaz de escapar de esa espiral destructiva. La llegada de su hija, Laisha, marcó un nuevo capítulo de sufrimiento para Andrómeda. La niña, además de su problema en el corazón, fue una fuente constante de estrés y temor, lo que dejó a Andrómeda aún más vulnerable ante las agresiones de su esposo. Sin embargo, la joven madre intentó seguir adelante, ocultando su dolor y enfrentándose al caos emocional de su vida familiar, mientras Said, su hijo mayor, era testigo de todo este entorno turbulento. Tras el nacimiento de Laisha, la relación entre Andrómeda y Jesús se volvió todavía más conflictiva. Según su testimonio, las ausencias de él se hicieron más prolongadas, y cuando regresaba a casa, las discusiones eran frecuentes y cada vez más violentas. Jesús no solo la agredía verbalmente, sino que también comenzó a hacerlo físicamente. A esto se sumaba el hecho de que gastaba gran parte de su sueldo en alcohol y fiestas, lo que obligó a Andrómeda a buscar la manera de generar ingresos por su cuenta, vendiendo las manualidades que elaboraba en casa. Pese a todo, Andrómeda decidió permanecer a su lado. Con el paso del tiempo, explicó que una de las razones principales fue el miedo a repetir la historia de su madre y someter a sus hijos a una separación. En ese contexto, ocurrió un episodio particularmente grave. Una noche, Jesús llegó a casa en estado de ebriedad, y al no poder abrir el portón, comenzó a golpear el automóvil. Cuando Andrómeda le reclamó por el escándalo, él reaccionó violentamente y arremetió contra ella y contra Said. El niño, alarmado por la situación, presenció el ataque. Aunque después de ese episodio, la tensión pareció disminuir momentáneamente y la rutina familiar continuó con sus habituales altibajos, la situación no mejoró. Meses más tarde, Andrómeda volvió a quedar embarazada por tercera vez. Este nuevo embarazo se desarrolló en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre, el miedo y los constantes maltratos, lo que terminó de profundizar su sensación de encierro emocional y desgaste psicológico. Durante el tercer embarazo de Andrómeda, la situación dentro del matrimonio se volvió insostenible. A los episodios de violencia y abandono se sumaron nuevas infidelidades por parte de Jesús, así como gastos elevados que no podía justificar. Cuando ella lo confrontó por estas conductas, la reacción fue brutal. Jesús la atacó a patadas, provocándole lesiones tan graves que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital ante el riesgo de perder al bebé que gestaba. Igual me agarró a patadas, pero
eso me llevó a dar al hospital y casi a perder a mi criatura. Durante su estancia en el hospital, médicos y enfermeras le preguntaron repetidamente por qué continuaba permitiendo ese nivel de violencia. Sin embargo, Andrómeda no supo qué responder. Según su propio testimonio, Jesús la dejó internada, se mostró nervioso y se marchó sin hacerse cargo de la situación. En aquel entonces también me decían los doctores que me atendieron, ¿por qué sigues permitiendo esto? O sea, ahorita te vamos a tener que internar. ¿Sabes a qué tantos tratamientos te vamos a tener que someter para que no se te venga el niño? Él simplemente fue y me dejó al hospital y se puso todo nervioso y se fue. Debido a la gravedad de su estado, Andrómeda tuvo que permanecer hospitalizada durante el resto del embarazo, prácticamente inmovilizada. Finalmente, el bebé nació de forma prematura, a los 7 meses de gestación, y recibió el nombre de Kayla Elizabeth. A pesar de que algunas personas le sugirieron denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar, otras la convencieron de no hacerlo. Cuando buscó asesoría legal, Andrómeda aseguró que los abogados le recomendaron intentar arreglar las cosas con Jesús, incluso mediante terapia de pareja. El argumento era que, mientras siguieran juntos, los hijos permanecerían con ambos padres. En cambio, si iniciaba un proceso legal, existía el riesgo de que los menores quedaran bajo custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ante ese panorama, Andrómeda decidió no proceder legalmente. Después de eso, la vida de Andrómeda transcurrió entre el cuidado de sus 3 hijos y la ausencia constante de su esposo, o en el peor de los casos, bajo nuevas agresiones. Su entorno era consciente de la situación que vivía, pero nadie imaginaba que el conflicto estaba a punto de escalar hacia una tragedia irreversible. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. El 2 de septiembre de 2015, la situación en el hogar de Andrómeda llegó a un punto de no retorno. Tras una discusión particularmente fuerte con su esposo, Andrómeda, en medio de una explosión de emociones, tomó un arma blanca y atacó a Jesús. El hombre, gravemente herido, fue llevado al hospital debido a la gravedad de la herida, pero sorprendentemente no presentó ninguna denuncia contra su esposa. En cuanto a Andrómeda, aunque arrepentida de lo sucedido, ambos acordaron intentar salvar su matrimonio. Jesús se comprometió a acudir a una iglesia cristiana para tratar su problema de alcoholismo, mientras que Andrómeda aseguró que se sometería a un tratamiento psicológico. Sin embargo, apenas unos días después de este acuerdo, Jesús se retractó y, aconsejada por alguien no identificado, Andrómeda tomó la decisión de internarlo en un centro de rehabilitación sin informarle previamente. Lo hizo pensando que, de esta forma, podría salvar su relación y darles a sus hijos un futuro más estable. El lunes 7 de septiembre, un grupo de hombres se presentó en su casa para llevarse a Jesús al centro de rehabilitación, sin su consentimiento. Mientras tanto, Andrómeda fue al despacho de su esposo para entregarle su equipo de trabajo y avisar que Jesús estaría internado. La situación legal se complicó aún más cuando la madre de Jesús, preocupada por la ausencia prolongada de su hijo, denunció a Andrómeda por desaparición forzada, alegando que no había tenido noticias de él y que no podía comunicarse con él. A pesar de la denuncia presentada, ningún agente de la ley visitó la casa de Andrómeda, pero ese mismo día, el socio de Jesús fue al centro de rehabilitación y logró sacarlo del lugar. Luego, de regreso en casa, Jesús y Andrómeda discutieron de nuevo. Él salió de la casa dando un portazo, dando vueltas por la ciudad durante un par de horas. Pero cuando regresó esa noche, la situación tomó un giro inesperado. Esa misma noche, cuando Jesús regresó a su casa, encontró la puerta cerrada. Al no poder abrirla, junto con agentes de la ley, forzó la cerradura y entró. Lo que encontraron dentro fue una escena escalofriante. Los 3 niños, Said, Laisha y Kayla, yacían con graves heridas, mientras que Andrómeda, ocultándose en un rincón, también presentaba lesiones. Los servicios de emergencia
respondieron rápidamente al llamado, pero cuando llegaron al lugar, constataron que Keyla ya no tenía signos vitales. Andrómeda, Said y la Aisha fueron trasladados de inmediato a diferentes hospitales. Mientras se realizaban las primeras diligencias policiales, se encontraron elementos cruciales que serían determinantes en la investigación, entre ellos el arma homicida, que resultó ser un elemento de cocina, y un conjunto de cartas encontradas en la habitación de los niños. Estas cartas, presuntamente escritas por Andrómeda, estaban dirigidas a distintos miembros de su familia, detallando un plan premeditado de su parte para eliminar a sus hijos y luego quitarse la vida. Las misivas indicaban que su principal motivación para llevar a cabo el crimen era el temor de perder la custodia de sus hijos ante una posible separación de su esposo. Durante la investigación, se realizó un análisis de los exámenes toxicológicos a Andrómeda, los cuales dieron positivo en benzodiazepina, un medicamento utilizado para tratar la ansiedad. Aunque la dosis no era letal, fue suficiente para que las autoridades consideraran que su juicio podía haber estado afectado en el momento de cometer los hechos. Cuando Andrómeda despertó en el hospital, no recordaba nada de lo ocurrido, y al preguntar por sus hijos, su familia decidió no informarle nada. Mientras tanto, Said, que había sobrevivido al ataque, fue internado en un centro de salud privado, donde comenzó a recuperarse rápidamente. A pesar de que Andrómeda no estaba al tanto, su hijo se convirtió en una pieza clave en la investigación. El caso de Andrómeda fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, y la familia comenzó a dar su versión sobre lo sucedido. Yolanda, madre de Andrómeda, no pudo evitar presentarse ante las cámaras de televisión para hablar sobre su hija. Con lágrimas en los ojos, explicó que a pesar de los terribles eventos, no podía comprender del todo lo que había sucedido, pero estaba convencida de que su hija había sufrido un calvario emocional que la llevó a esa tragedia. Por desgracia, la tragedia se agravó aún más cuando, el 13 de septiembre, la Aisha, quien tenía solo 2 años de edad, también perdió la vida. Según los médicos que atendieron a la pequeña, presentaba una herida en el corazón que había afectado una arteria vital. Pocos días después, cuando Andrómeda fue dada de alta, seguía sin recordar los detalles de lo sucedido. La familia, por su parte, mantuvo en secreto la verdad, sin informarle que las autoridades la consideraban la única sospechosa de haber agredido a sus hijos. Fue solo cuando un agente del Ministerio Público leyó la acusación formalmente en su contra que Andrómeda se enteró de que había causado la muerte de su bebé. Al comprender la magnitud de lo que había hecho, entró en una crisis emocional, llorando desconsoladamente. Andrómeda fue acusada de doble homicidio, tentativa de homicidio y violencia familiar, y fue puesta en prisión preventiva. Mientras tanto, Yolanda, madre de Andrómeda, pidió a las autoridades que no tratara a su hija como una criminal, sino como una víctima más de la violencia intrafamiliar. Yolanda no lograba entender completamente lo sucedido, pero estaba convencida de que su hija había sufrido un calvario emocional que la había llevado hasta ese límite de desesperación. El abogado defensor de Andrómeda alegó, en rueda de prensa, que existían irregularidades en el proceso. Señaló, por ejemplo, que Jesús, el esposo de Andrómeda, había trabajado en el Ministerio Público, específicamente en la sección penal, lo que le permitió formar una red de amistades dentro del sistema. Según el abogado, esta relación cercana podría haberle dado a Jesús un trato preferencial. Para respaldar esta teoría, mencionó que al día siguiente de los hechos, Jesús había regresado a la escena del crimen, donde no solo se bañó y se cambió de ropa, sino que incluso habría retirado algunos objetos. Estas acciones, argumentó el defensor, pudieron haber alterado la escena del crimen. Las afirmaciones de la defensa fueron documentadas en videos que se difundieron en los medios de comunicación. En estos videos se veía a Jesús saliendo de la residencia acompañado de 5 abogados, lo que generó un intenso debate público sobre los hechos ocurridos aquella noche. No obstante, las autoridades desmintieron las acusaciones de la defensa, afirmando que cuando Jesús visitó la escena ya se habían concluido las investigaciones iniciales. Poco después, un giro en los acontecimientos
dejó a Andrómeda aún más vulnerable. Dado que Said ya se encontraba en un estado de salud estable, las autoridades organizaron una audiencia en el mismo hospital donde se encontraba. En esa ocasión, Said no dudó en señalar a su madre como la principal responsable del ataque. Durante la diligencia, el niño proporcionó detalles específicos sobre lo ocurrido esa noche, lo que se convirtió en una de las pruebas más contundentes para la fiscalía. Sin embargo, lo que no se incluyó en el expediente fue la golpiza que Jesús había propinado a Andrómeda cuando ella estaba embarazada de su segunda hija, un hecho que quedó fuera de la investigación principal. Mientras tanto, Said fue colocado bajo la custodia de su padre. La defensa de Andrómeda solicitó que Jesús fuera evaluado por psicólogos para determinar si era apto para cuidar de su hijo, dada su condición emocional y las acusaciones de abuso. En principio, Jesús accedió a someterse a la evaluación, pero cuando la fecha llegó, se negó y además manifestó que tampoco permitiría que su hijo fuera evaluado. La defensa de Andrómeda consideró inaceptable que Said estuviera a cargo de su padre sin una evaluación adecuada por parte de profesionales. En respuesta, el juez le pidió a la defensa que aclarara el propósito de dicha evaluación, ya que no especificaban qué buscaban obtener con ello. A lo largo del proceso judicial, se presentaron varios recursos legales interpuestos por la defensa de Andrómeda, lo que provocó retrasos significativos en el juicio. Uno de estos amparos cuestionó la validez del proceso, argumentando que, durante la imputación inicial de Andrómeda en el hospital, no se le habían leído sus derechos. Además, los abogados de la defensa argumentaron que el estado de conciencia de Andrómeda estaba alterado debido a los medicamentos que había consumido antes del ataque y los calmantes administrados durante su recuperación. El juez aceptó este recurso, lo que llevó a un reinicio de la investigación. Sin embargo, los exámenes realizados a Andrómeda confirmaron que no tenía adicciones a sustancias ni problemas mentales. La defensa intentó obtener la libertad condicional de Andrómeda, pero el juez rechazó la solicitud y decidió que debía permanecer en prisión. El juicio finalmente comenzó a principios de diciembre de 2018, 3 años después de los hechos. En el juicio, los abogados de Andrómeda argumentaron que ella debía ser declarada inimputable debido a su estado de desesperación, estrés extremo y agresividad, los cuales, según ellos, le impedían enfrentar el proceso de manera adecuada. Sin embargo, después de revisar el informe psiquiátrico, el magistrado determinó que, a pesar de su estado emocional, Andrómeda mantenía la capacidad para participar en el juicio, lo que permitió que el proceso siguiera adelante. Durante las sesiones del juicio, el cuchillo encontrado en la escena del crimen, que se había utilizado para atacar a las víctimas, se convirtió en un elemento central. La defensa intentó que se excluyera como prueba, argumentando que la huella dactilar encontrada en el arma pertenecía a la mano derecha de Andrómeda, quien era zurda, lo que según ellos sugería que un acto violento de esa magnitud requeriría el uso de la mano dominante. Sin embargo, la Fiscalía refutó esta hipótesis, argumentando que, dado que las víctimas eran bebés y niños pequeños, no se necesitaba fuerza excesiva para causarles lesiones mortales. Además, los análisis forenses revelaron que el arma contenía residuos biológicos compatibles con los de Andrómeda y sus hijos, y que se había encontrado en el lugar donde ella estaba durante el ataque. Estos hallazgos confirmaron la validez del arma como prueba. La defensa también cuestionó las 8 heridas que presentaba Andrómeda, alegando que no eran consistentes con un intento de suicidio. Según las declaraciones de Andrómeda, el consumo de pastillas tenía como único fin ayudarla a dormir, no atentar contra su vida. Un detalle significativo que surgió fue que, antes de los trágicos hechos, Andrómeda le había dicho a la pareja del socio de su esposo que iba a hacer algo imperdonable. Sin embargo, no quedó claro si se refería a su intento de internar a su esposo o a lo que sucedería más tarde. En una revelación aún más impactante, Said testificó que durante el ataque le preguntó a su madre por qué estaba haciendo todo aquello. Según el niño, Andrómeda simplemente le pidió que lo perdonara, y luego procedió a herirse a sí misma. Andrómeda nunca declaró directamente ante el juez, limitándose a presentar su defensa a través de sus abogados.
Después de revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal dictó el veredicto y Andrómeda fue hallada culpable. Fue condenada a 56 años de prisión por los crímenes cometidos contra Laisha y Keila y el intento fallido contra Said. Años más tarde, desde su reclusión, donde recibió apoyo psicológico, Andrómeda quiso hablar con la prensa para dar su versión de los hechos. Mencionó que se sentía motivada por el apoyo de su familia y la esperanza de algún día poder reunirse nuevamente con Said. Respecto a los eventos previos al crimen, Andrómeda relató que al enterarse de la libertad de su esposo, temió represalias de su parte y del socio de él, a quien describió como una persona inestable. Según su versión, se sintió tan abrumada que optó por consumir pastillas para dormir, con la intención de evitar que sus hijos presenciaran escenas de violencia. Se encerró en el baño para no hacerles saber a sus vecinos que estaba sufriendo y para que sus hijos no la vieran llorar. En relación con las heridas y el intento de suicidio, Andrómeda cuestionó la versión oficial, argumentando que, además de la marca en su cuello, tenía múltiples lesiones en el cuerpo. Como embalsamadora, destacó su conocimiento anatómico para refutar la idea de que se trataba de un ataque fallido contra su propia vida. Andrómeda también insistió en que la única huella dactilar encontrada en el arma correspondía a su pulgar derecho, lo cual contradice su condición de zurda, sugiriendo que el ataque fue llevado a cabo por alguien más. Apuntó a Jesús y a su socio como los responsables, alegando que ambos intentaron manipularla para evitar que internara a Jesús, debido a sus problemas de adicción. Según ella, los dos hombres estaban involucrados en casos muy importantes y había mucho dinero en juego, lo que explicaría su intervención para evitar que Andrómeda actuara en su contra. Finalmente, Andrómeda expresó que había intentado ser una buena madre y esposa, pero las circunstancias la llevaron a una situación límite. Su versión, llena de contradicciones con las pruebas presentadas en el juicio, desató un gran debate público sobre su responsabilidad en los crímenes. Mientras que algunos creían firmemente que era culpable, otros consideraron que Jesús había empujado a Andrómeda a un punto insostenible y que su comportamiento posterior a los hechos dejaba serias dudas sobre su responsabilidad. Las autoridades, por su parte, desmintieron las declaraciones de Andrómeda, añadiendo que al ser juzgada con perspectiva de género, quedó claro que cometió las agresiones con plena conciencia de sus actos. En un entorno marcado por la violencia y el abandono, Andrómeda vivió una espiral de desesperación que la llevó a cometer actos irreversibles. La línea entre víctima y victimaria se difumina en su historia, dejando una sensación de duda sobre hasta qué punto el sufrimiento puede justificar lo injustificable. La tragedia no solo refleja la crueldad de su entorno, sino también la fragilidad de la mente humana frente a un dolor insoportable. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.